En algún lugar de este país, oculto entre calles tranquilas o tal vez en zonas exclusivas que la mayoría de los mexicanos apenas conoce de lejos, hay propiedades que nunca aparecieron en ninguna declaración patrimonial oficial, casas con jardines amplios, residencias que cambiaron de manos en momentos clave, inmuebles que se compraron cuando los reflectores apuntaban hacia otro lado. Ahora imagina que esas propiedades están ligadas a un nombre que todos conocemos, un apellido que marcó una de las etapas más violentas y controversiales de la historia reciente de México. Suscríbete a este canal si quieres entender cómo se mueve realmente el poder en este país, porque lo que estás a punto de descubrir no lo vas a encontrar en los discursos oficiales ni en las versiones que te vendieron durante años. Hoy vamos a hablar de Felipe Calderón Hinojosa, el expresidente que llegó al poder en medio de una elección cuestionada, que lanzó una guerra contra el narco que dejó más de 100,000 muertos, y que ahora, años después de haber dejado Los Pinos, sigue siendo un personaje que genera más preguntas que respuestas. Pero no vamos a hablar de su sexenio, al menos no directamente. Vamos a hablar de algo que pocos se atreven a mencionar en público: las mansiones, las propiedades, los bienes raíces que existen en las sombras de su historia personal y familiar, esos lugares que nunca fueron parte de la narrativa oficial pero que están ahí, firmes, sólidos, como un recordatorio silencioso de que en México el poder no solo se ejerce desde una silla presidencial, sino que se acumula, se protege y se hereda. Todos recordamos las imágenes de Felipe Calderón como presidente, ese hombre delgado, de voz aguda, que vestía chaquetas militares en plena Sierra Madre, que hablaba de valentía y de combate frontal, que prometía recuperar las calles de México aunque eso costara ríos de sangre. Pero hay algo que nunca nos mostraron con esa misma claridad. ¿De dónde salió el dinero para mantener un estilo de vida que va mucho más allá del sueldo de un funcionario público? ¿Cómo es posible que un expresidente que oficialmente ganaba lo que marca la ley tenga acceso a propiedades que valen millones, a residencias que están registradas bajo nombres que no son el suyo, a patrimonios que crecen mientras él sigue diciendo que es víctima de persecución política? Si alguna vez has sentido que la historia que te contaron sobre los expresidentes de México no termina de cuadrar, quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a entender por qué este caso sigue incomodando a tantos, por qué hay quienes prefieren que estas historias no se cuenten, y por qué cada vez que alguien menciona el patrimonio real de Calderón, las respuestas son evasivas, confusas o simplemente no llegan. Vamos a empezar por lo básico, por lo que cualquier ciudadano debería poder saber sin necesidad de investigar durante meses: ¿cuánto ganaba Felipe Calderón como presidente de México? Según los registros oficiales, el sueldo presidencial durante su sexenio rondaba los 150,000 pesos mensuales, una cantidad que para la mayoría de los mexicanos es imposible de imaginar, pero que en el mundo de los grandes negocios y las propiedades de lujo es apenas una fracción de lo que se necesita para mantener cierto estilo de vida. Ahora bien, si sumamos los 6 años que duró en el cargo, más los ingresos posteriores como consultor, conferencista y asesor de empresas internacionales, podríamos llegar a una cifra importante, sí, pero no tanto como para explicar lo que vamos a ver a continuación. Porque aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante, donde los números dejan de cuadrar y donde las versiones oficiales empiezan a mostrar grietas que no se pueden tapar con un simple comunicado de prensa. Durante años, circularon rumores en círculos periodísticos y políticos sobre propiedades que supuestamente pertenecían a la familia Calderón Zavala, casas que nunca aparecieron en las declaraciones patrimoniales que él y su esposa, Margarita Zavala, presentaron ante las autoridades correspondientes. Algunos hablaban de una residencia en una zona exclusiva de la Ciudad de México, otros mencionaban propiedades en Estados Unidos, en lugares como Texas o California, donde muchos políticos mexicanos han construido sus refugios financieros lejos de los reflectores locales. Pero lo que realmente llamó la atención de quienes empezaron a seguir el rastro del dinero no fueron las propiedades en sí, sino la forma en que fueron adquiridas, los nombres bajo los que están registradas, y sobre todo, el momento en que aparecieron en los registros públicos. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Planeación cuidadosa para evitar que los reflectores llegaran hasta esos bienes? Es lo que muchos empezaron a sospechar. Una de las propiedades que más ruido ha generado en los últimos años es una mansión ubicada en una de las zonas más caras de la capital del país, un lugar donde los precios por metro cuadrado se cuentan en decenas de miles de dólares, donde los vecinos son empresarios, banqueros y figuras del poder que prefieren mantenerse lejos de las cámaras. Según documentos que han circulado en medios independientes y en investigaciones periodísticas que nunca lograron la difusión que merecían, esta propiedad fue adquirida en un momento clave del sexenio de Calderón, justo cuando la guerra contra el narco alcanzaba su punto más violento, cuando los operativos militares se multiplicaban por todo el país y cuando las cifras de muertos empezaban a rebasar cualquier estimación. La pregunta que nadie en ese momento se hizo públicamente fue: ¿con qué dinero se compró esa casa?
Porque si revisamos los ingresos oficiales de Calderón y Zavala en esos años, los números simplemente no alcanzan para una operación inmobiliaria de esa magnitud. A menos, claro, que haya habido otras fuentes de ingresos que nunca se declararon, préstamos que nunca se hicieron públicos, o apoyos económicos que llegaron desde lugares que prefieren mantenerse en las sombras. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en México es tan difícil rastrear el patrimonio real de los expresidentes? No es porque no haya información, es porque esa información está diseñada para ser confusa, para perderse entre empresas fantasma, prestanombres, fideicomisos y estructuras legales que solo los expertos en derecho fiscal pueden descifrar. Y justo ahí es donde empieza el verdadero juego del poder, en esa zona gris donde todo es legal pero nada es transparente, donde las leyes permiten que alguien sea dueño de una fortuna sin que su nombre aparezca en ningún registro público. En el caso de Calderón, lo que varios investigadores han señalado es que muchas de las propiedades vinculadas a su familia están registradas bajo nombres de terceros, familiares lejanos, amigos de confianza o empresas constituidas en paraísos fiscales donde la opacidad es la regla y no la excepción. ¿Es ilegal? No necesariamente. ¿Es ético? Esa es otra pregunta. ¿Es algo que un expresidente debería explicar con claridad a los ciudadanos que alguna vez confiaron en él? Definitivamente. Ahora, hay algo que tenemos que dejar muy claro antes de seguir avanzando. Aquí no estamos afirmando que Felipe Calderón haya cometido un delito específico relacionado con estas propiedades. No tenemos una sentencia judicial que lo declare culpable, no hay una investigación oficial que haya concluido con cargos formales en su contra por enriquecimiento ilícito. Lo que sí tenemos son inconsistencias, son contradicciones entre lo que se declaró y lo que existe, son propiedades que aparecen en momentos sospechosos y que nunca fueron explicadas de manera convincente. Y eso, en un país como México, donde la impunidad es la norma y donde los expresidentes rara vez enfrentan consecuencias reales por sus actos, es suficiente para levantar todas las alarmas. Porque si algo hemos aprendido las últimas décadas es que en este país el silencio casi siempre esconde algo, y que cuando un político se niega a hablar con claridad sobre su patrimonio, generalmente no es porque no tenga nada que ocultar, sino porque tiene mucho. Vamos a poner otro ejemplo concreto para que entiendas la magnitud de lo que estamos hablando. Durante el sexenio de Calderón, su esposa Margarita Zavala también ocupó cargos importantes, fue diputada federal, tuvo acceso a recursos públicos y a una red de contactos que pocos políticos pueden presumir. En sus declaraciones patrimoniales, que por ley debía presentar cada año, reportó ingresos y bienes que en su mayoría parecían corresponder con su salario y con algunas propiedades heredadas de su familia. Hasta ahí, todo normal. El problema surge cuando empiezas a cruzar esos datos con otras fuentes, con registros públicos de propiedad, con investigaciones periodísticas que han rastreado compras de inmuebles en fechas específicas. Ahí es donde empiezan a aparecer nombres que no están en las declaraciones, donde surgen propiedades que oficialmente no existen en el papel pero que físicamente están ahí, habitadas, mantenidas, con un valor de mercado que cualquier persona puede calcular con solo revisar los precios de la zona. Una de las técnicas más comunes que usan los políticos mexicanos para ocultar su patrimonio real es la compra de propiedades a través de empresas, muchas veces constituidas apenas unos días antes de la operación, con socios que son empleados de confianza o abogados que firman como representantes legales sin tener ningún interés real en el negocio. Estas empresas compran la propiedad, la registran a su nombre, y luego operan desde las sombras, pagando impuestos mínimos, reportando actividades genéricas, sin levantar sospechas. El dueño real, el que pone el dinero y el que disfruta de la propiedad, nunca aparece en los papeles. Y cuando alguien pregunta, la respuesta es siempre la misma: yo no soy dueño de esa propiedad, está a nombre de una empresa en la que no tengo participación directa. ¿Suena familiar? Debería, porque es el mismo esquema que se ha usado una y otra vez en este país, desde los tiempos del PRI hegemónico hasta los gobiernos más recientes, sin importar el color del partido en el poder. En el caso específico de Calderón, hay una propiedad que merece atención especial, una residencia que según diversas fuentes periodísticas fue adquirida en Estados Unidos durante los últimos años de su mandato o justo después de dejar la presidencia. Esta casa, ubicada en un estado donde muchos mexicanos de alto poder adquisitivo han comprado propiedades como forma de resguardar su patrimonio, tiene características que no pasan desapercibidas: amplios jardines, sistema de seguridad de última generación, acceso restringido y un valor de mercado que ronda varios millones de dólares. La pregunta obvia es: ¿cómo se financia una compra así? ¿De dónde salieron esos millones de dólares en un momento en que Calderón ya no era presidente y sus ingresos oficiales se habían reducido considerablemente?
Algunos han sugerido que el dinero provino de conferencias internacionales que Calderón dio en los años posteriores a su salida del poder, contratos con empresas privadas que lo contrataron como asesor, o incluso apoyos económicos de organizaciones internacionales que valoraban su experiencia en temas de seguridad. Puede ser. Pero cuando empiezas a hacer las cuentas, cuando sumas lo que se puede rastrear de esos ingresos y lo comparas con el costo de esa propiedad, los números siguen sin cuadrar del todo. Dentro de un momento te voy a mostrar el detalle que lo cambia todo, pero antes necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona el poder en México. No se trata solo de robar, no se trata solo de meter la mano al erario público como en las películas de narcos. Se trata de construir estructuras legales que te permitan mover dinero sin levantar sospechas, de crear redes de empresas y contactos que operen en varios países, de tener abogados y contadores que sepan exactamente cómo usar las lagunas de la ley para proteger tu patrimonio. Y eso es exactamente lo que han hecho los políticos mexicanos durante décadas. No necesitan robar directamente, porque el sistema les ofrece 1000 formas de enriquecerse sin dejar huellas claras, sin que nadie pueda señalarlos con pruebas contundentes. Y Felipe Calderón, un hombre que estudió en las mejores universidades, que tiene acceso a los mejores asesores legales del país, sabe perfectamente cómo funciona ese sistema. Ahora bien, hay un aspecto de esta historia que casi nunca se menciona en los medios tradicionales, y es el papel que jugaron ciertos empresarios cercanos al gobierno de Calderón durante su sexenio. Porque una cosa es tener propiedades caras, y otra muy distinta es tener las conexiones necesarias para adquirirlas en momentos clave sin que nadie haga preguntas incómodas. Durante el gobierno de Calderón, hubo empresarios que hicieron fortunas gracias a contratos públicos millonarios, licitaciones que se ganaron de manera sospechosamente fácil, concesiones que se otorgaron sin mayor transparencia. Algunos de esos empresarios, según lo que han revelado investigaciones posteriores, también invirtieron en bienes raíces de lujo, tanto en México como en el extranjero, y en algunos casos compartieron espacios, eventos y hasta operaciones inmobiliarias con figuras cercanas al expresidente. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Una red de intereses que benefició a todos los involucrados? Es lo que muchos empezaron a sospechar cuando los datos comenzaron a salir a la luz. Hay un detalle que no podemos pasar por alto y que tiene que ver con el contexto histórico en el que todo esto ocurrió. Felipe Calderón llegó a la presidencia en 2006 en medio de una elección que millones de mexicanos consideraron fraudulenta, donde Andrés Manuel López Obrador denunció irregularidades masivas, donde hubo plantones, protestas y una división social que todavía se siente en este país. Calderón tomó posesión en medio de esa crisis de legitimidad, y una de sus primeras decisiones fue lanzar la guerra contra el narco, una estrategia que según él era la única forma de recuperar el control del país, pero que muchos analistas han señalado como una forma de desviar la atención de su dudosa llegada al poder. Durante los 6 años que duró esa guerra, México vivió uno de los periodos más violentos de su historia, con masacres, desapariciones, ejecuciones públicas y un clima de terror que tocó a todos los rincones del país. Y mientras eso ocurría, mientras las familias mexicanas lloraban a sus muertos y vivían con miedo, Calderón y su círculo cercano seguían acumulando propiedades, seguían haciendo negocios, seguían construyendo un patrimonio que hoy, años después, sigue creciendo en las sombras. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo que significa que un expresidente viva mejor después de dejar el poder que durante su mandato? Porque esa es la realidad de Felipe Calderón. Desde que salió de Los Pinos en 2012, su estilo de vida no ha disminuido, al contrario. Viaja constantemente, da conferencias en foros internacionales, aparece en eventos de alto nivel y mantiene una presencia pública que requiere de recursos significativos. Y todo eso está bien, es legal, es parte de lo que muchos expresidentes hacen en todo el mundo. El problema es cuando ese estilo de vida se sostiene sobre un patrimonio que nunca fue explicado con claridad, sobre propiedades que no aparecieron en las declaraciones oficiales, sobre ingresos que no se pueden rastrear con transparencia. Porque ahí es donde la legalidad se encuentra con la ética, y donde los ciudadanos tenemos derecho a exigir respuestas. Otro punto que ha generado controversia es el papel que han jugado ciertos medios de comunicación en proteger la imagen de Calderón y en evitar que estas historias lleguen al público masivo. Durante años, los grandes medios en México han sido muy cuidadosos al hablar del patrimonio de los expresidentes, especialmente cuando se trata de figuras que todavía tienen poder, que todavía tienen influencia en las estructuras políticas y económicas del país. En el caso de Calderón, cada vez que alguien ha intentado investigar a fondo su patrimonio, ha enfrentado obstáculos, desde demandas legales hasta campañas de desprestigio en redes sociales. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable: ¿por qué tanto esfuerzo para ocultar algo que supuestamente es legal y transparente? Si todo está en orden,
Si todo fue adquirido con recursos legítimos, ¿por qué no abrir los libros y mostrar con claridad de dónde salió cada peso, cada dólar, cada propiedad? Ya estamos a punto de llegar a la parte que casi nadie menciona, y tiene que ver con el futuro, con lo que va a pasar en los próximos años con todo este patrimonio que se construyó en las sombras. Porque lo que estamos viendo no es solo la historia de un expresidente que tiene propiedades caras, es la historia de cómo se construyen las dinastías políticas en México, de cómo el poder se hereda, se protege y se expande generación tras generación. Los hijos de Calderón y Zavala ya son adultos, algunos de ellos con carreras profesionales en marcha, con acceso a las mejores universidades del mundo, con un futuro asegurado gracias a un patrimonio que, aunque oficialmente no existe en los papeles, está ahí, sólido, esperando a ser transferido en el momento adecuado. Y ese es el verdadero legado de esta historia, no las mansiones en sí, sino el sistema que permite que existan sin que nadie rinda cuentas. Hablemos ahora de algo que muchos prefieren ignorar pero que es fundamental para entender cómo funciona todo este entramado, el papel de los paraísos fiscales y las estructuras offshore. México, como muchos países de América Latina, ha tenido una relación complicada con el tema de la evasión fiscal y el ocultamiento de patrimonios en el extranjero. Durante décadas, los políticos y empresarios mexicanos han usado jurisdicciones como las Islas Caimán, Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros lugares donde las leyes de transparencia son prácticamente inexistentes. A través de empresas constituidas en esos lugares, es posible comprar propiedades, mover dinero, hacer inversiones, sin que las autoridades mexicanas tengan acceso real a esa información. Y aunque en los últimos años ha habido esfuerzos internacionales para combatir este tipo de prácticas, la realidad es que sigue siendo relativamente fácil para alguien con los recursos y los contactos adecuados ocultar su patrimonio real. En el caso de Calderón, varios analistas han señalado que parte de su patrimonio podría estar resguardado en este tipo de estructuras, lo que explicaría por qué es tan difícil rastrear con precisión cuánto tiene realmente y dónde están sus propiedades. Y aquí es donde la historia da un giro, porque en los últimos años han surgido nuevas investigaciones periodísticas que han empezado a conectar los puntos entre el patrimonio de Calderón, las empresas que se beneficiaron durante su sexenio y ciertas operaciones financieras que ocurrieron en momentos clave. Una de estas investigaciones reveló que durante el gobierno de Calderón hubo transferencias millonarias desde empresas que tenían contratos con el gobierno federal hacia cuentas bancarias en el extranjero, algunas de las cuales estaban vinculadas a personas cercanas al expresidente. ¿Probó algo de manera definitiva? No. ¿Generó suficientes dudas como para exigir una investigación más profunda? Absolutamente. Pero como suele pasar en México, esas investigaciones se quedaron a medias. Los reportajes se publicaron y luego fueron olvidados, y las autoridades nunca hicieron mucho por aclarar lo que realmente pasó. Lo que muchos mexicanos no saben es que existe un registro público de la propiedad que, aunque tiene sus limitaciones, permite rastrear compraventas de inmuebles, cambios de titularidad y otros movimientos que quedan registrados de forma oficial. El problema es que ese registro solo funciona dentro de México, y no cubre las propiedades que están en el extranjero. Además, cuando las propiedades están a nombre de empresas, es necesario hacer una investigación adicional para saber quiénes son los verdaderos dueños de esas empresas, y ahí es donde la mayoría de los ciudadanos se topan con un muro. Porque para hacer ese tipo de investigación se necesita acceso a información corporativa, a registros mercantiles, a bases de datos internacionales, y todo eso requiere recursos, tiempo y conocimientos técnicos que no están al alcance de cualquiera. Por eso es tan importante que los medios de comunicación y los periodistas independientes sigan haciendo su trabajo, sigan investigando, sigan poniendo luz sobre estos temas que los políticos prefieren mantener en la oscuridad. Dentro de poco vamos a llegar al clímax de esta historia, pero antes quiero que reflexionemos sobre algo que es fundamental. ¿Por qué nos debería importar si Felipe Calderón tiene 1, 2 o 10 mansiones? ¿Por qué nos debería importar cuánto dinero tiene en el banco? La respuesta es simple. Porque fue presidente de México, porque tomó decisiones que afectaron la vida de millones de personas, porque lanzó una guerra que dejó más de 100,000 muertos, y porque lo hizo desde una posición de poder que se supone está al servicio del pueblo, no al servicio del enriquecimiento personal. Cuando un político acumula un patrimonio que no puede explicar con claridad, cuando hay propiedades que aparecen de la nada, cuando hay inconsistencias entre lo que se declara y lo que realmente existe, eso no es solo un problema de ética, es un problema de justicia. Porque significa que mientras millones de mexicanos vivían y siguen viviendo en la pobreza, mientras familias enteras fueron destrozadas por la violencia, mientras el país se desangraba, alguien estaba haciendo negocios, alguien estaba acumulando, alguien estaba construyendo un imperio que hoy sigue en pie. Este es el punto que cambia por completo la narrativa, y es algo que debes entender con claridad.
No estamos hablando de corrupción en el sentido tradicional, donde un político se roba el dinero directamente de las arcas públicas y lo mete a su bolsillo. Estamos hablando de algo mucho más sofisticado, mucho más difícil de probar, pero igualmente dañino para la democracia y para la confianza ciudadana. Estamos hablando de un sistema donde el poder político se traduce en poder económico, donde las decisiones públicas benefician a intereses privados, donde las conexiones se convierten en contratos y los contratos se convierten en fortunas. Y Felipe Calderón, un hombre que llegó a la presidencia en medio de una crisis de legitimidad, que gobernó durante uno de los periodos más violentos de la historia de México, y que salió del poder para disfrutar de un estilo de vida que pocos mexicanos pueden siquiera imaginar, es el ejemplo perfecto de cómo funciona ese sistema. Las propiedades que hemos mencionado hasta ahora no son las únicas. Según diversas fuentes, hay más inmuebles, más inversiones, más activos que nunca han sido parte de la conversación pública. Algunos están en México, otros en el extranjero, algunos a nombre de familiares, otros a nombre de empresas fantasma. Y cada vez que alguien intenta investigar, cada vez que un periodista se acerca demasiado, aparecen los abogados, aparecen las amenazas legales, aparecen los desmentidos en redes sociales. Pero nunca aparecen las pruebas, nunca aparecen los documentos que demuestren con claridad que todo está en orden, que todo fue adquirido con recursos legítimos, que no hay nada que ocultar. Y esa ausencia de transparencia, ese silencio estratégico, es en sí mismo una respuesta. Porque en un país donde la impunidad es la norma, donde los expresidentes rara vez enfrentan consecuencias reales, el silencio es la mejor estrategia. Ahora, hay algo que tenemos que mencionar porque sería injusto no hacerlo. Felipe Calderón no es el único expresidente mexicano con un patrimonio cuestionable. Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, todos han enfrentado en algún momento señalamientos sobre sus fortunas, sobre propiedades que no cuadran con sus ingresos oficiales, sobre negocios turbios que se hicieron durante o después de sus mandatos. La diferencia con Calderón es que él llegó al poder prometiendo combatir la corrupción, prometiendo ser diferente, prometiendo gobernar con honestidad y transparencia. Y esas promesas, esas palabras que millones de mexicanos escucharon y creyeron, hacen que las inconsistencias de su patrimonio sean aún más dolorosas, aún más difíciles de aceptar. Porque una cosa es que un político corrupto se enriquezca, eso ya lo esperamos, ya lo asumimos como parte del sistema. Pero otra muy distinta es que alguien que se presentó como la solución, como el hombre que iba a limpiar el país, termine haciendo exactamente lo mismo que aquellos a quienes criticó. Vamos a hablar ahora de las consecuencias, porque esa es la parte que muchos prefieren evitar. ¿Qué pasa cuando un expresidente acumula un patrimonio inexplicable? ¿Qué pasa cuando las propiedades siguen ahí, cuando el dinero sigue fluyendo, cuando no hay consecuencias reales? Lo que pasa es que se manda un mensaje muy claro a todos los políticos que vienen detrás, que pueden hacer lo mismo, que el sistema los va a proteger, que la impunidad es garantizada. Y ese mensaje es devastador para cualquier democracia, porque destruye la confianza ciudadana, porque genera cinismo, porque hace que la gente deje de creer que el cambio es posible. Y eso es exactamente lo que ha pasado en México durante las últimas décadas. Cada sexenio trae nuevas promesas, cada presidente jura que va a ser diferente, y cada sexenio termina con los mismos resultados: enriquecimiento de unos cuantos, empobrecimiento de las mayorías, y un sistema que sigue intacto, protegiendo a los de siempre. Las mansiones de Felipe Calderón, esas propiedades que existen en las sombras de su historia oficial, no son solo ladrillos y cemento. Son símbolos de un sistema que lleva décadas funcionando así, que lleva décadas permitiendo que el poder se convierta en riqueza, que lleva décadas protegiendo a quienes saben cómo jugar el juego. Y mientras esas mansiones sigan en pie, mientras ese patrimonio siga creciendo sin que nadie rinda cuentas, el mensaje seguirá siendo el mismo. En México, el poder te protege, el poder te enriquece, y el poder te garantiza la impunidad. Por eso es tan importante que sigamos hablando de estos temas, que sigamos investigando, que sigamos exigiendo respuestas. No porque vayamos a cambiar el pasado, eso ya no es posible. Pero porque tal vez, solo tal vez, podamos construir un futuro diferente donde los políticos sepan que sus actos tienen consecuencias, donde la transparencia no sea opcional, donde el enriquecimiento inexplicable sea motivo de investigación y no de celebración silenciosa. Entonces, ¿qué nos queda después de recorrer toda esta historia? Nos queda la certeza de que hay preguntas que siguen sin respuesta, que hay propiedades que siguen sin explicación, que hay un patrimonio que creció de manera sospechosa y que nadie ha podido o querido investigar a fondo. Nos queda la frustración de saber que en México la justicia funciona diferente dependiendo de quién seas,
que si eres un ciudadano común y complicado te investigan por cualquier cosa, pero si eres un expresidente puedes vivir en mansiones millonarias sin que nadie te pregunte de dónde salió el dinero. Y nos queda la responsabilidad de no olvidar, de seguir cuestionando, de no dejar que estas historias se pierdan en el ruido mediático o en la indiferencia colectiva. Porque si algo hemos aprendido las últimas décadas es que el silencio es el mejor aliado de la impunidad, y que cada vez que dejamos de preguntar, cada vez que aceptamos las versiones oficiales sin cuestionarlas, estamos permitiendo que el sistema siga funcionando exactamente como lo ha hecho siempre. Si este video te hizo reflexionar, si te generó indignación o simplemente te hizo ver con otros ojos la historia oficial que nos han contado durante años, te pido que le des like, que lo compartas, que lo hagas llegar a más personas. Porque este tipo de contenido no lo vas a encontrar en los medios tradicionales, no lo vas a ver en los noticieros de la noche, no lo van a discutir en los programas de análisis político que están controlados por los mismos intereses que protegen a estos personajes. Suscríbete a este canal si quieres seguir entendiendo cómo se mueve realmente el poder en México, si quieres conocer las historias que otros prefieren ocultar, si quieres ser parte de una comunidad que no se conforma con las versiones oficiales y que exige transparencia y rendición de cuentas. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos, porque vamos a seguir investigando, vamos a seguir destapando, vamos a seguir poniendo luz sobre los rincones oscuros del poder en este país. Déjame en los comentarios qué parte de esta historia te hizo más ruido, si conocías algo de esto, si tienes más información que pueda aportar a la investigación. Este canal es un espacio abierto para el debate, para la reflexión, para construir entre todos una visión más crítica y más informada de lo que realmente pasa en México. Las mansiones secretas de Felipe Calderón seguirán ahí, en las sombras, protegidas por el sistema, pero al menos ahora tú sabes que existen, que son reales, y que representan todo lo que está mal en la forma en que se ejerce el poder en este país. No olvides, no perdones, y sobre todo, no dejes de cuestionar.